Ahí es cuando el Señor dice, solo pedir, no, eso no es así. That is why the Lord says just asking, it doesn't work like Si usted that. está creyendo que cada vez que usted necesita If algo, you're believing that every time you need something, Dios se está parando a ver cómo lo ayuda a usted. God is there trying to see how to help you. Dios no es desordenado como la gente. God is not disorganized as Y a veces people. no sabe ni dónde dejan las llaves del carro. ¿Dónde fue que las dejé? Y corra y 3 horas de la vida buscando las horas del carro. And 3 hours looking for their keys. Dios no es así. God doesn't work like Dios this. es organizado y Dios dejó ya todo listo para bendecir. God is already organized and He left already everything Cuando to somos bless. sus hijos, lo que tenemos es que entrar. Es como una vía de tren. Usted se monta en esa vía de tren y usted va a llegar a su destino. You have to get on the train to go to your destiny. Usted entra en ese sistema de Dios y el reino le añade. You enter the system and the kingdom will Ya add. Dios dejó el reino. God already left the kingdom ready. Ya Dios lo entregó. God already gave it. Y ese reino, cuando lo buscamos primero, And that kingdom, when we look for it first, Él nos va a dar para nuestras He's necesidades, going to give us for our needs, para el sustento for our sustain, y para el abrigo. and for what we are needing. Ahí es donde los pastores sin entendimiento And this is where pastors without understanding, dejan a la gente en el aire. they leave people in the air. Buscar el reino, dice. Seek the kingdom, they say. ¿Qué es eso? Well, what does that mean? ¿Cómo se hace eso? How do you do that? ¿Cómo se come eso? How do you eat that? Ellos solo dicen buscar el reino y siguen. They just say seek the Porque kingdom, ni ellos no lo entienden. because not even they understand Porque it. ellos no tienen el conocimiento de las Because escrituras. they do not have the knowledge of the Vamos a scripture. buscar en las escrituras qué es el reino. Let's see in the scripture, what is Porque the si kingdom? yo no sé usted, yo quiero la bendición de Dios. Because I don't know about you, but I want the blessing. Y entonces si yo quiero la bendición de Dios, voy a buscar el reino, tengo que saber qué es lo que voy a buscar. So if I'm going to want this, I would ¿Me need doy a to study entender? the kingdom. Do you Muy understand? bonito decir buscar el reino y uno se queda en el aire y salió del servicio. Ah, buscar el reino, buscar el reino. ¿Qué es buscar el reino? What is to ¿Qué look for the es? kingdom? What is it? ¿Cómo se hace? How do you do ¿Qué it? es el reino? What is the kingdom? Lucas capítulo 17, versículo 20. Vamos Luke más chapter adelante. 17, Evangelio según el apóstol Lucas, the gospel according to Luke, capítulo 17. chapter 17. Vamos al versículo 20. Verse 20. Cuando usted lo tenga, diga, gloria a Dios. When you have it, say glory to God. Lucas capítulo 17, versículo 20. Luke chapter 17, verse 20. Preguntando, And when he was demanded preguntado por los fariseos, of the Pharisees, ¿cuándo había de venir el when, qué? when the El reino de Dios. when the kingdom of God should come, Los falsos religiosos del tiempo de Jesús the false religious people of the le time decían al of Señor Jesus, Jesús, they would tell the Lord, ¿cuándo viene el reino? when does the kingdom come? Porque ellos se estaban dando cuenta como que Jesús se presentaba como el Mesías, como el Salvador. Because they saw that Jesus would present as Y the el Messiah. entendimiento era que cuando llegaba el Salvador de los hombres, And the understanding was that when the Messiah came, llegaba también el reino de Dios. came also the kingdom of God. Entonces le dicen a Jesús cuando lo ven predicando, So they asked Jesus when he was preaching, ¿tú estás aquí? you're here, ¿Dónde está el reino de Dios? where's the kingdom of God? Mire lo que le responde el Look Señor. what the Lord answered. Les respondió He answered y them dijo, and said, el reino de Dios the kingdom of God no, ¿qué dice? cometh not, No vendrá. cometh not. Presta atención. ¿Vendrá es cuándo? ¿Vendrá es ya? Will come, is it now? ¿Vendrá en qué tiempo Will está? come, and what time is that? Presente, pasado, Present, futuro. past, or future? Futuro. Future. No ha pasado. It hasn't happened. Futuro. Presta atención. Future. Señor Jesús les dice, The Lord Jesus el says, reino de Dios no vendrá. the kingdom of God cometh Entonces eso es en el futuro. in the future, No vendrá con advertencia. not with Es decir, observation. el reino de Dios, le dice el Señor, The va a llegar the kingdom of God will y come, usted no se va a dar cuenta. and you will not even realize it. ¿Está entendiendo? You Va a estar understand? allí It's going to be there. y no es que el reino le va a prender una luz de neón. It's not that the Aquí está kingdom el of reino God, de Dios. No, el Señor Here's the Jesús le kingdom. dijo, eso va a llegar y usted no se va a dar cuenta. that's going to arrive and you won't Primero. realize first. Segundo, vamos a continuar el versículo 21. Second, verse 21. Ni dirán, Neither shall they say, helo aquí lo here, o helo allí. or lo there. Es decir, que no es algo físico. It's not something you can see Porque physical. lo que está aquí o está allí es algo que usted lo puede tocar. Because it's if what's here or there, you can touch it.
Si yo le hablo a usted de la gasolinería en la esquina, If I talk to you about the gasoline station in the le corner, digo, está en la esquina, I tell you it's in the corner, es algo físico, usted lo puede ir a ver, it's physical, you could go see it. ¿sí o no? Yes or no? El Señor Jesús dice, no es así. The Lord Jesus is not like No that. es que le van a decir a usted, helo aquí It's not here o helo or allí. there. Porque For, he behold, aquí behold, el reino de Dios, the kingdom of God que dice, is, es que está. ¿Qué tiempo es ese? what time Pasado, is presente this? o futuro. Present, Ya es presente. that's present. Entonces el Señor les dice, el reino de Dios The kingdom of God tiene dos partes. has two parts. Uno es en el presente y otro es en el futuro. One is the Uno ya present. está y uno viene después One comes after, y uno ya está aquí. and one is already Pero here. ustedes no lo van a ver como un edificio. But you're not going No to es see un it as a castillo building. humano. It's not a human castle. Y le dice, ya está It's already entre vosotros. within you. Vamos a pensar en esto. Let's think about Primero, this first, sobre el reino de Dios. about the kingdom of God, Porque queremos la bendición de because Dios. we want the blessing of God. Si está entre nosotros, If it's within us, si no se ve, if we cannot see it, ¿cómo es? how is it? ¿Y cómo lo busco para poder tenerlo? And how do I look Para for poder it tener el reino de so I Dios. can have the kingdom of God? Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Romans chapter Más 14, adelante, después del libro de Hechos, after the book of Acts, Romanos capítulo 14, Romans chapter 14, versículo verse 17. 17. Cuando esté allí, diga Dios es bueno. When you're there, say God is good. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romans chapter 14, verse 17. ¿Estamos allí? Are we there? Capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Chapter 14 of Romans, verse 17. Porque el reino de Dios For the kingdom of God no es qué, is not, no es comida, it's not meat no es bebida. and drink. Nos habla el Espíritu Santo por medio del apóstol y nos dice, The Holy Spirit speaks to us through the apostle el reino de Dios and says that the kingdom of God no es como piensan los judíos, is not how the Jews think, que es la comida kosher, that is kosher, the kosher food, que es esa foods. comida bendecida, santificada. that it's this blessed and El sanctified Espíritu food. Santo dice, no, eso no es asunto de la comida. The Holy Spirit said it's not a matter of the foods. El reino de Dios no es como piensan los judíos, que mire, usted no debe comer cerdo, usted no debe comer langosta. Dice el reino de Dios, no, ese no es el reino de Dios. And the kingdom of God isn't that you shouldn't eat shrimp or lobster. No es la bebida, And it's not the drinks. no es lo material, It's not the no material es lo things. terrenal, It's not the earthly things. no son esas cosas terrenales. Those are not the earthly things. Continúa y nos aclara. And then he makes it Versículo clear, 17. verse 17. No es comida ni bebida, For the kingdom of God is not meat and drink, sino but justicia, righteousness paz and peace y gozo and joy en el Espíritu in the Holy Santo. Spirit. Entonces el reino de Dios son dos partes. The kingdom of God, two parts. Vamos a hablar primero de la segunda parte. Let's first talk about the second part. La primera parte es justicia The first part, righteousness, y la segunda parte and second part, es paz y gozo en el Espíritu Santo. peace and joy in the Holy Spirit. Es decir, Which means ¿dónde está el Espíritu de Dios? where the Spirit of God is, Porque la paz because the y peace el gozo and joy es del Espíritu de Dios. comes from the Spirit of God. Quiere decir, hermanos, que ¿dónde está el Espíritu Santo Which means where the Holy Spirit is, que nos da paz y gozo? that gives us peace and joy. Está también el reino de Dios. The kingdom of God is also present El there. reino de Dios consiste en dos cosas. The kingdom of God consists of two El things: Espíritu de Dios the Spirit of God y justicia. and righteousness. El Espíritu de Dios dice paz y gozo en el Espíritu, Spirit of God says peace and joy in the porque el Spirit. Espíritu Santo es la fuente de la paz y es la fuente del gozo. Because the Holy Spirit is the fountain of peace Para and joy. comprobar Gálatas capítulo 5, Galatians. versículo 21. Más adelante Galatians vamos chapter a pasar 5, el libro de Corintios, after Corinthians. primera y segunda de Corintios. First and Second Corinthians. Vamos a llegar a Gálatas Galatians
capítulo 5, chapter 5, versículo 22. verse 22. Cuando usted esté allí, diga, Dios es bueno. When you're there, say God is good. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Galatians chapter 5, verse 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Galatians chapter 5, verse 22. Cuando usted lo tenga, diga, Dios es bueno. When you have it, say God is good. Mas But el fruto the fruits del of Espíritu the Spirit es que is amor, es love, que is es gozo joy, y es que is paz. peace. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, When the Lord Jesus says, no os afanéis como la gente que no tiene a Dios, do not worry as the people who do not have God. buscar el reino de Dios. Seek the kingdom of God. Para buscar el reino de Dios, To seek the kingdom of God, usted lo que tiene que buscar what you need to seek for es el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Cuando usted busca el Espíritu Santo, When you seek the Holy Spirit, el cual tiene paz, which has el peace, cual tiene gozo, which has joy, ya usted tiene 50% del reino de Dios. you already have 50% of the kingdom of ¿Me God. doy a entender? Do I make myself clear? Si queremos la añadidura, If we want the fullness, si queremos la bendición, if we want the blessing, si queremos pedir if we want to ask, y queremos buscar para que se nos dé, to seek so that we can para que el find, Señor nos dé la añadidura, so the Lord can give us the fullness, buscamos el reino, we look for the kingdom. pero el reino es 50% el Espíritu de But the Dios. kingdom is 50% the Spirit of God, Ese 50% del reino. that 50% of the kingdom. Y acabamos de leer, And we just read, el reino de Dios the kingdom of God no es comida, is not no foods. consiste en comida, It does not consist in food. no consiste en bebida, It does not consist in drinks, sino consiste en justicia but in righteousness y paz y gozo en el Espíritu Santo. and peace and joy in the Holy Spirit. Ya vimos la mitad del reino. We already saw half of the kingdom. También dice el reino de Dios es justicia. And it says that the kingdom of God is also righteousness. ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es justicia? What is righteousness? También el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. The Lord Jesus also said, seek the kingdom and his righteousness. ¿Cuál es ese 50% del reino, su justicia? ¿Qué es la justicia? What's the other 50%, the righteousness? ¿Qué dicen las Escrituras? What does the scripture say? ¿Qué es la justicia? That is righteousness. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 119, Psalm 119, versículo 172. verse 162. Vamos a ir a la mitad de nuestra Biblia, Salmo 119, Let's go to the half of our Bible, Psalm 119, versículo 172. verse Usted se 172. ubica en la mitad de su Biblia About half of your Bible. y cerca de allí usted va a encontrar el libro de Salmos, va a encontrar Proverbios. Si está en Proverbios ya se pasó. If you're in Proverbs, you already went too far. Y en Salmos buscamos 119, capítulo 119, versículo 172. Psalm 119, verse Cuando usted lo 172. tenga, diga, mi Dios es poderoso. When you have it, say, my God is powerful. Estamos viendo qué es la justicia de Dios. We're seeing what is the righteousness of God. Salmo 119, versículo 172. Psalm 119, verse 172. Hablará My tongue mi lengua. shall speak ¿Tus qué? of Tus dichos. thy word. Porque todos, For all ¿tus qué? thy Todos tus for mandamientos all thy commandments ¿son qué? Are justicia. righteousness. Justicia conforme a las Escrituras Righteousness according to God's word son los mandamientos de Dios. are the commandments of God. Por eso es que el Señor Jesús dijo, That is why the Lord Jesus said, ya está aquí it's already here y vendrá. and it will come. El reino de Dios dice, no, no va a decir hilo aquí, hilo allá, The kingdom of God will not be something you say it's here or there. porque el reino de Dios está Because the kingdom of God is donde se enseñan, where they teach, donde se guarda la justicia de Dios, where they keep the righteousness of God, que son los mandamientos de Dios, which are the commandments of God. donde se enseñan, Where it is taught, donde se guardan where it is kept, y donde se busca el Espíritu de and Dios, where we seek the Spirit of God, está el reino de Dios. there the kingdom of God is present. Si usted If you se
congrega donde se enseñan, donde se guardan los mandamientos de Dios, if you congregate where they teach the commandments of God and they keep them, usted ya tiene 50% del reino. you already have 50% of the kingdom. Si también buscan el Espíritu Santo, If you also seek in the Holy Spirit, le enseñan a buscar el Espíritu de Dios, they teach you to seek the Holy Spirit. usted ya tiene el reino de Dios. You already have the